Y pues arrancamos lo que son pruebas no paramétricas, lo que vamos a recurrir si no pudimos cumplir los supuestos de la ANOVA. Tenemos que recordar que el ANOVA es relativamente robusto a lo que son desviaciones en los supuestos, principalmente el de normalidad. Habíamos visto ejemplos claros donde definitivamente la normalidad no se cumple. Además, si no logramos cumplir la normalidad, teníamos la herramienta de poder ejecutarle transformaciones a los datos que en una cantidad considerable de ocasiones es lo suficientemente bueno para llegar a cumplir el supuesto. El otro supuesto que vamos a tener es el de homogeneidad de la varianza. Este es más delicado. En este sí, pues es más estricto en la NOVA en cuanto a que se debe cumplir este supuesto. Nuevamente tenemos la herramienta de la transformación de datos que, puesto que los datos, lo que es raíz cuadrada, raíz cúbica y logaritmo, lo que hace es disminuir las distancias entre datos muy pequeños y datos muy grandes, los ecualiza, pues esto impactaba positivamente la homogeneidad de la varianza en ciertos casos. Habíamos visto todo el proceso que debemos de seguir, empezar por las transformaciones menos agresivas e ir a las transformaciones más agresivas. Habíamos visto que lo manejamos de esa clase. Algo que tenemos que tener claro es que no siempre la transformación más agresiva es la mejor. Decir, voy a hacer logaritmo de una vez. ¿Por qué? Se pueden llegar a encontrar casos interesantísimos donde se cumplían los supuestos con raíz cúbica, pero con logaritmo ya no. Y esto ocurre. Entonces hay que seguir el proceso de cómo haremos la transformación de los datos para intentar cumplir los supuestos. En caso que ni aún que transformemos los datos logremos cumplir los supuestos, tenemos que recurrir a las pruebas no paramétricas, que es lo que estaremos tratando en parte en la sesión de esta semana. Entonces, de los temas que tenemos, una introducción a lo que son pruebas paramétricas, ventajas, desventajas, cómo se deben interpretar esta clase de pruebas. Vamos a ver un ejemplo de Kruskal-Wallis, que es una de las pruebas no paramétricas más comunes de mayor utilización y que nos puede llegar a servir a analizar de manera similar, y aquí por favor noten de que hice comillas y lo interpreten de esta manera, a una ANOVA monofactorial. Es similar, no estoy diciendo que se analiza como una ANOVA monofactorial, sino que es un análisis similar. Y hago las comillas. Veremos el ejemplo en R, cómo hacer este análisis que verán de que no tiene mayor complicación. ¿Cómo podemos interpretar la prueba? Análisis post hoc, que aquí también ocurre en las pruebas no paramétricas. Resulta que Kruskal-Wallis nos permite decir de que hay diferencias de los datos entre dos grupos, pero no nos dice cuáles. Vamos a ver con la prueba post hoc, la prueba de Dunn, que fue de la que desarrollé el ejemplo, la que vamos a utilizar para que nos diga específicamente cuáles, poder llegar a nosotros a indicar cuál grupo fue el que se nos desempeñó mejor. Y finalmente, un gráfico final del análisis que hemos hecho para presentar los resultados. Entonces, bastante típico lo que hemos venido desarrollando en el curso, con la diferencia de que estamos con pruebas no paramétricas.